¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a revisar un poco acerca de lo que será el rival del Club Deportivo El Nacional en la primera fase de la Conmebol Libertadores, el equipo Blooming. El sorteo de la Conmebol Libertadores, que se llevó a cabo en el mes de diciembre del año 2024, dejaron los siguientes cruces para la fase 1, en donde el equipo de Monagas deberá enfrentar a Defensor Sporting, Alianza Lima contra Nacional de Paraguay y el Club Deportivo El Nacional frente al Club Blooming, de los cuales los ganadores de cada cruce tendrán que avanzar a la fase número 2 y enfrentar a su respectivo contrincante. Por parte de la llave del Nacional frente a Blooming, el ganador enfrentará a Barcelona Sporting Club de Ecuador, que en caso de avanzar en esa fase número 2, luego tendrá que enfrentarse a un rival mucho más complicado en la fase número 3, pero eso pasará más adelante y en caso de que se den las circunstancias más adecuadas para el Nacional. De momento, concentrándose en el equipo que tiene a la vuelta de la esquina, el Club Blooming es un equipo que pertenece a la primera división de Bolivia, fundado el 1 de mayo de 1946 por un grupo de jóvenes apasionados por el fútbol, por lo que el club tiene 78 años. Su entrenador actual, Mauricio Soria, quien fue recientemente contratado, un exfutbolista y entrenador desde el 2006, es el que está a cargo del equipo de Blooming que enfrentará el Nacional en las próximas semanas. El mismo equipo de Blooming juega en el estadio Román Aguilera Costas, también conocido como Tawichi, el segundo estadio más grande de Bolivia, con una capacidad de 38.000 espectadores y ubicado a 429 metros sobre el nivel del mar, el mismo que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Un detalle bastante importante, ya que la mayoría de equipos de Bolivia suelen estar rondando los 1000 metros sobre el nivel del mar, como ha sido en ocasiones anteriores en las que el Nacional ha enfrentado a equipos de altura en Bolivia. Un poco más acerca de la historia del equipo Blooming: posee actualmente 5 torneos nacionales, el primero en el año 1984, en el año 1998, en el año 99, en el Apertura 2005 y en el Clausura 2009, siendo de esta forma los torneos más importantes que tiene el equipo boliviano. Para conocer un poco cómo fue el año 2024 del equipo de Bolivia, el equipo de Blooming, la primera división del fútbol boliviano, el campeonato principal en la Liga Boliviana, está dividida en dos fases: el torneo de apertura y el torneo de clausura. El torneo de apertura, una modalidad de series en la cual los 16 equipos de la primera división del fútbol boliviano son divididos en las series, 4 integrantes por cada serie, en la que tendrán un total de 8 partidos, en donde los 2 primeros de cada serie avanzan a una liguilla en la que se tendrán que enfrentar desde cuartos de final hasta llegar a una final, y finalmente se obtendrá el ganador del torneo apertura y el mismo que tendrá su pase a la final nacional. Luego, en el segundo semestre del año, se tiene un clausura, un torneo de los 16 equipos, un todos contra todos, un total de 30 partidos, en el que, sumando los puntos, el ganador del torneo clausura tendrá el pase directo a la final nacional, y de esta forma también conocido como el ganador del torneo clausura. Luego, en la respectiva final nacional, el ganador del torneo apertura se enfrentará al ganador del torneo clausura y se tiene así al ganador de la Liga Boliviana de la temporada presente. Por parte del equipo que nos compete conocer un poco más de cómo le fue en la temporada pasada, el equipo de Blooming en el torneo apertura se encontraba en el grupo B junto con Aurora, Nacional Potosí y Royal Party, quedando en la tercera posición con 14 unidades, empatado así con los otros 2 primeros, pero clasificando por el gol diferencia, de esta forma quedando en la tercera posición sin poder avanzar a la liguilla del torneo apertura. Luego, en el torneo de clausura, terminaría séptimo con 45 unidades, habiendo ganado 13 partidos, 6 empatados, 11 perdidos, marcó 36 goles y 43 goles recibió, con un total de -7 de gol diferencia. De esta forma, Blooming no avanzaría tampoco a la final nacional de la temporada 2024. Pero entonces, ¿cómo clasificó a la Copa Libertadores del año 2025? Esto se debe a que se ve la tabla acumulada. La tabla acumulada en cuestión es en donde Blooming terminó sexto, siendo así el quinto ubicado en la tabla acumulada
de la primera división del fútbol boliviano en el año 2024. Es por esto que será él, el representante de Bolivia 4, el que enfrentará al Club Deportivo El Nacional. Mientras que los otros representantes de Bolivia, siendo los ganadores del torneo Apertura y Clausura, además del primer ubicado en la tabla acumulada, siendo los otros representantes de Bolivia, siendo San Antonio y Bolívar los equipos ganadores de los torneos Apertura y Clausura respectivamente, mientras que el equipo de The Strongest, al ser el mejor ubicado en la tabla acumulada, avanza como el equipo de Bolivia 3. Y finalmente Blooming avanza como el quinto ubicado en la tabla respectivamente, contando así desde Strongest siendo el primero hasta Blooming siendo el quinto. De esta forma es que el equipo de Blooming tendrá su octava participación en la Conmebol Libertadores, siendo esta la del año 2025 la octava participación enfrentando al Club Deportivo El Nacional, pero en su última participación en el torneo más importante de Sudamérica tuvo su participación en el año 2010, la cual terminaría en la fase de grupos, en la cual quedaría último con tan solo un punto obtenido, consiguiendo su único empate. El único punto que obtuvo de esta forma fue ante el equipo Universitario de Perú. En aquel 0-0 de ahí tuvo 5 derrotas bastante dolorosas frente a Universitario, esta vez en condición de local Blooming. Libertad le metió 4-0, 1-4 en condición de local frente a Lanús. Lanús en condición de local 1-0, Universitario 0-0 frente a Blooming, Blooming 1, Libertad 2, siendo el último partido y su última participación en la Conmebol Libertadores. De esta forma es que la nueva participación del Blooming será frente al Club Deportivo El Nacional en fechas ya establecidas para el mes de febrero, siendo el 6 de febrero su presentación oficial frente al Club Deportivo El Nacional en la fase 1 en el partido de ida que tendrá Blooming, que recibirá al Nacional el 6 de febrero a las 19:30 en el estadio Ramón Aguilera Costas, el segundo estadio más grande de Bolivia. Mientras que la vuelta el Nacional hará de local frente al equipo de Blooming el 13 de febrero a las 19:30 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y así es como el ganador tendrá su pase a la fase número 2. Y así es como el Nacional tendrá que enfrentar a este equipo, un equipo que no tuvo un gran año en la temporada pasada, que fue un equipo bastante decente, pero que no es que haya sido el mejor equipo. Con el cambio de entrenador que tiene de igual forma el equipo boliviano, tendrá que afrontar un nuevo esquema, unos nuevos jugadores probablemente que se acoplen a la forma en que quiere jugar el entrenador del equipo boliviano. De esta forma puede salir o muy bien o muy mal. Ya habrá que ver más adelante en lo que sucede en el primer partido, viendo cómo juegan cada uno de estos equipos, agarrando ritmo para enfrentar con todo en el partido de ida allá en Bolivia. Que si el Nacional logra mantener la mayoría de jugadores esenciales, puede obtener un partido bastante decente, ya que no es un equipo de altura como la que se tiene aquí en Quito. Eso puede favorecer mucho, pero como esto es fútbol puede pasar cualquier cosa. Tendremos que ver qué sucede ese día, si no nos salen en contra la situación, y apoyar al Nacional frente al equipo de Blooming, que será el torneo más importante que se tenga este año, luego de haber ya disputado en ese momento el partido frente a Liga por la Supercopa en un partido único. Pero bueno, eso sería todo para conocer un poco acerca del rival que tendrá el Nacional en la Conmebol Libertadores. Así que gente, cuídense mucho, nos veremos y adiós.